Muy buenas tardes, ¿cómo les va? Hoy vamos a iniciar la parte práctica de la unidad 9, donde estudiaremos el escurrimiento permanente rápidamente variado a superficie libre. ¿Qué es el flujo rápidamente variado? Bueno, es un flujo donde las líneas de corriente tienen curvaturas muy pronunciadas. Esto va a producir un cambio abrupto en el flujo, en el perfil del flujo, donde este se va a romper y aparece un alto estado de turbulencia. Un claro ejemplo de esto es el que vemos en la imagen, donde tenemos un resalto hidráulico. Aquí podemos tener, esto puede ser la salida de una compuerta o la salida de un vertedero, donde venimos con un tirante con un flujo supercrítico. Aquí vemos el resalto hidráulico y tratará de continuar con un flujo subcrítico. Tenemos en el medio un cambio de régimen. Si analizan, aquí ven una alta, si ven, pueden ver las imágenes, aquí vemos una alta turbulencia donde hay una gran pérdida de energía, dependiendo de la característica del resalto. Algunos aspectos del flujo rápidamente variado. Bueno, como habíamos dicho, que tiene una curvatura pronunciada, las líneas de corriente, no podemos suponer una distribución de presiones hidrostática como nosotros veníamos analizando. Nosotros consideramos que si esta era la pendiente del canal y teníamos una línea de un canal con agua, que es la línea de agua, nosotros considerábamos que la presión se distribuía de esta manera. Aquí no lo podemos hacer porque en esa turbulencia que veíamos en la imagen, esto deja de ser real. Esta variación que se produce en el régimen ocurre en tramos cortos normalmente. Cuando ocurre después de una estructura de transición, las características que va a tener el flujo va a depender de la geometría y de la frontera que tiene la estructura y del estado en el que viene el flujo, del tipo de régimen. Como tenemos una gran variación en las velocidades, los coeficientes de distribución de velocidades que nosotros habíamos estudiado en su momento, el alfa y el beta, son mayores a la unidad y no son tan fáciles de determinar. Por otro lado, en esa turbulencia, en ese resalto hidráulico, van a aparecer zonas de separación, remolinos, corrientes secundarias que complican el patrón de flujo y distorsionan la distribución de las velocidades. ¿Qué aplicaciones o dónde podemos encontrar este tipo de régimen? A la salida de una compuerta, en la descarga de un vertedero, o cuando tenemos cambios bruscos de pendiente. Por ejemplo, cuando venimos con una pendiente fuerte y pasamos a una pendiente suave. En esta transición van a ocurrir cosas no muy normales, digamos, a las cuales venimos estudiando. Antes de introducirnos en el cálculo en sí de lo que es el flujo rápidamente variado, vamos a analizar el comportamiento o el cálculo del caudal que eroga una compuerta y algún tipo de vertedero. Eso vamos a ver en la clase de hoy. ¿Qué es una compuerta? La compuerta es una placa móvil que puede ser plana como la de la imagen o curva. Puede ser curva así. Hemos hecho ejercicio en distribución en cálculo de empuje en compuertas curvas, que al levantarse permite graduar esta altura de apertura del orificio, con el cual controlo la descarga que se produce, con el cual puedo controlar el caudal que por aquí pasa. En este caso el ancho va a ser coincidente con el ancho del canal
Las características del caudal y las características de la descarga la podemos analizar a través de una red de flujo, donde aquí vemos las líneas de corriente, donde producido por la apertura aquí vemos una concentración de las líneas de corriente. Las líneas corriente que aquí a lo lejos del canal eran paralelas al fondo del canal, sufren una curvatura abrupta para poder erogar el caudal que aquí vemos en esta apertura. En la sección 2, aquí marcada, tenemos la altura mínima, donde se produce la contracción del perfil de salida. Esta altura mínima va a estar dado por un coeficiente de contracción que ya analizaremos y por la apertura de la compuerta. ¿Dónde se localiza esta altura mínima? A una distancia L, en donde las líneas de corriente que aquí vemos podemos considerarlas nuevamente de forma horizontales, y aquí sí podremos asumir una distribución hidrostática de las presiones. Entre las secciones I2 y la sección 3 se va a producir un resalto hidráulico que produce una pérdida de energía. Nosotros ya hemos estudiado el resalto hidráulico cuando vimos los estados del flujo. La carga de aguas arriba va teniendo cada vez mayor importancia a medida que la relación entre el tirante aguas arriba y la apertura de la compuerta va disminuyendo. Para analizar el caudal que eroga una compuerta, vamos a analizar por un lado una compuerta plana, vertical, es decir, con un ángulo entre la compuerta y el fondo de 90 grados. Planteando la ecuación de energía entre la sección 1 y la sección 2, tenemos que la altura más la carga de velocidad son iguales, donde la altura en 2 estaba dada por la relación entre el coeficiente de concentración y la apertura de la compuerta. Por continuidad, los caudales deben ser iguales, por lo que de aquí podemos despejar la velocidad en la sección 1, que posiblemente es la que conozcamos, y así poner toda esta expresión, la expresión 1, en función de la velocidad 2. Reemplazando y operando va a aparecer aquí un coeficiente de velocidad y el coeficiente de concentración. No quiero engrosar el análisis, digamos. Este análisis lo van a encontrar en el Sotelo 1, digamos, no en el que estamos usando ahora, sino en el que usamos la primera etapa. Si queremos determinar el caudal es velocidad por área, multiplicamos por el tirante I2, que es este coeficiente de concentración por A, por el ancho, y llamaremos C sub D, o coeficiente de descarga, a la relación entre el coeficiente de velocidad, el coeficiente de concentración y la raíz que aquí vemos. Entonces el caudal nos quedará determinado como el coeficiente de descarga por la velocidad, el ancho B, por la apertura de la compuerta, por la raíz de 2G por el tirante aguas arriba. Ese coeficiente de contracción C sub D no es un valor constante, sino que varía con el tipo de compuerta y con las características de la compuerta, y se ha estudiado que para compuertas verticales planas ronda un valor entre 0,60 y 0,63. Solamente con fines prácticos y porque excede el análisis que nosotros hacemos en este curso, vamos a asumir un valor constante para los ejercicios de coeficiente de contracción de 0,62. Repito, lo asumimos nosotros. Ustedes deben saber que ese valor no es constante. Por otro lado, el coeficiente de descarga también va a depender de las características de la compuerta, y en el caso de una compuerta plana dependerá de el ángulo entre la compuerta y el fondo del canal y la relación entre el tirante aguas arriba y la apertura de la compuerta. Aquí vemos un gráfico donde encontramos esta relación para una descarga libre.
cuando la descarga no es libre, es decir, descarga sumergida, es decir, que aguas abajo de la compuerta yo tengo alguna obra de arte o tengo algo que me hace que este resalto hidráulico de la salida de la compuerta esté ahogada. Yo tengo el perfil de agua aquí. Entonces, como la compuerta está ahogada, no es esta descarga libre que vemos en la imagen, el comportamiento de la compuerta no es el mismo, por ende cambia el coeficiente de descarga, por ende cambia el caudal que estamos grabando aquí. Entonces aparecerá una relación entre, además, entre el tirante I sub 3, que es el tirante aguas abajo, y la apertura de la compuerta, además de la relación que ya habíamos analizado antes, donde determinaremos el coeficiente de descarga. El coeficiente de descarga, sí. Nosotros ingresamos con el valor de I1 sobre la apertura, cortamos la curva de relación entre I3 y A, ese I3 nosotros lo vamos a conocer, y determinaremos el coeficiente de gasto. Hasta el momento analizamos la sección 1 y la sección 2. Entre la sección 2 y la sección 3, lo que nosotros tenemos aquí es un resalto hidráulico. Esto nosotros ya lo hemos estudiado cuando estudiamos energía específica y fuerza específica. Si nosotros analizamos la sección 1, la sección 2 y la sección 3, entre 1 y 2 la energía específica era la misma, pero entre 2 y 3 no, tenía una pérdida de energía, que es la energía perdida en el resalto hidráulico, en esa turbulencia que nosotros veíamos, en ese comportamiento extraño, entre comillas esto, que tiene la velocidad que tiene el flujo aquí. Pero lo que sí era igual entre la sección 2 y la sección 3 era la fuerza específica, no así en la sección 1. Entonces, para determinar el tirante aguas abajo de la sección 2 o el tirante del resalto, vamos a utilizar la ecuación de Belanger que ya hemos estudiado, donde el tirante secuente, la relación entre el tirante secuente y el tirante de ingreso en el resalto estaba dada por 1/2 de la raíz de 1 más 8 veces el fruto de ingreso del resalto menos 1. Aquí tengan cuidado por favor con los subíndices, porque estos subíndices se condicen con la imagen que aquí vemos, donde, repito, I sub 2, I sub 2 y frut sub 2 al cuadrado son los valores del ingreso del resalto, e I sub 3 el tirante secuente, el tirante posterior al resalto. Para determinar la longitud que tiene el resalto aquí, existen diversos estudios, cada uno con su ecuación. Hay gráficos también, donde dependen del número del fruit, algunos y otros de la relación entre los tirantes. En este caso presento aquí una muy simple, donde la longitud del resalto está dada por la diferencia de los tirantes, es decir, por la altura del resalto multiplicado por 6. Ya analizaremos en mayor profundidad esto que aquí he dicho cuando estudiemos con precisión el resalto hidráulico en el flujo gradualmente variado. Aquí nos estamos interesando en sí en lo que es la compuerta. Entonces, con lo dicho, podemos hacer un ejercicio de la determinación del caudal que era una compuerta. Aquí tenemos una compuerta plana, vertical, que tiene un tirante de aguas arriba I sub 1 de 1,40 m, un ancho de 0,60 metros y una abertura de 0,20 metros, donde se nos pide determinar el caudal con descarga libre, es decir, siguiendo la línea de energía que vemos, en la línea de flujo que vemos aquí abajo, determinar la altura del salto hidráulico I sub S, considerando que el inicio del resalto hidráulico se produce en este valor mínimo de I sub 2, y qué caudal eroga
cuando aguas abajo se tiene una altura I sub 3 de 1 metro, es decir que la descarga está sumergida. Entonces, si analizamos los datos que tenemos el tirante aguas abajo, tenemos el ancho de la compuerta y la apertura que tiene. La ecuación de caudal nos decía que el caudal estaba dado por el coeficiente de descarga, que por el momento desconocemos, el ancho de la compuerta, la apertura de la compuerta y por 2G por el tirante, la raíz de 2G por el tirante aguas arriba, que también, aguas arriba que también conocemos. El coeficiente de descarga habíamos visto que dependía de la relación entre el tirante aguas arriba y la apertura, que nos da un valor de 7, y de el ángulo que forma la compuerta con el fondo del canal, que en este caso es 90 grados. Si ingresamos al gráfico para descarga libres, ingresamos con el valor de 7, cortamos la curva de 90 grados y nos da un valor aproximado de coeficiente de descarga de 0,585. Con este valor de coeficiente de descarga no queda otra cosa que determinar el caudal, y ese valor nos da 0,368 metros cúbicos sobre segundo. Para determinar la altura del salto hidráulico o del resalto hidráulico, habíamos dicho que íbamos a utilizar la expresión de Belanger. Para eso necesito el tirante de ingreso del resalto, que dijimos que íbamos a considerar el I2, el I mínimo, que lo debo determinar como el coeficiente de concentración por el área, y debo determinar el flujo. Aquí recordar que dijimos que íbamos a asumir este valor de coeficiente de concentración en 0,62 y el valor de la apertura lo tenemos como dato en 0,20, lo que nos da un I2 de 0,124. Determinamos el FRUT en el ingreso, el FRUT 2, que el FRUT no era otra cosa que la velocidad en esta sección 2 sobre la raíz de G por la profundidad hidráulica, que en un canal rectangular era coincidente con el tirante, y nos da un valor de 4,48. Por lo cual, aplicando la ecuación de Belanger, nos da un tirante secuente de aproximadamente 0,73 metros, este que vemos aquí. Ahora sí, en el punto C, la descarga es ahogada, cambiaba el coeficiente de descarga y debíamos determinar otro coeficiente de descarga a partir de la relación I1 sobre A e I3 sobre A, donde ingresamos con el valor de I1 sobre A, que nos da un valor de 7, vamos a la curva de I3 sobre A, que nos da un valor de 5 y nos da aproximadamente 0,37 el coeficiente de descarga. Con este valor del coeficiente de descarga podemos determinar el caudal, que nos da 0,233. Si analizamos la relación entre el caudal ahogado, sumergido y el caudal de descarga libre, vemos una reducción del 40%, es decir, el caudal en 3 es el 63% del caudal para el cálculo A. Digamos, sufrimos una pérdida importante de caudal. Como decía, tenemos una pérdida importante en el caudal erogado según el comportamiento de la compuerta. Por el momento, este valor de I sub 3 lo estamos tomando como dato. Ya veremos en clases posteriores cómo podemos modificar este valor de I sub 3 para que el funcionamiento de la compuerta sea el ideal, digamos. Yo necesito probablemente descargar la totalidad del caudal y no un 60%. Habíamos dicho también que otro lugar donde en la descarga de un vertedero era un análisis donde se producía un resalto hidráulico, un flujo rápidamente variado. ¿Qué es un vertedero? Es una estructura hidráulica donde la descarga se hace sobre un muro
o una placa a superficie libre. Se hace sobre él y no por debajo de él como era en el caso de la compuerta. Puede presentar diversas formas y pueden ser de diversos materiales, a su vez que puede ser ahogado o de descarga libre como habíamos visto con las compuertas. Tenemos dos importantes clasificaciones. Por un lado, lo de pared delgada, donde la descarga es sobre una placa que puede tener cualquier forma, ya veremos ejemplo, y tenemos aristas agudas, digamos, es una simple placa, que aquí vemos el ejemplo. Normalmente aguas abajo de la placa tenemos, si esto no se ve ahogado en su totalidad, tenemos presencia de aire. Aquí venimos con un tirante, tenemos el vertedero, aquí tenemos una descarga y aquí todavía no se ve la presencia del resuelto hidráulico. Tenemos un flujo supercrítico aquí de altas velocidades. Por otro lado tenemos los vertederos de pared gruesa, donde entre la pared y la lámina vertiente, es decir, la lámina de agua, existe un contacto en toda la superficie del agua. Aquí el contacto solamente aparece en la cresta, en estos casos el contacto en toda la superficie. Ya han visto en el teórico los distintos tipos y modelos de vertederos de pared gruesa y qué hacer para evitar la presencia de aire entre la superficie del vertedero y la lámina vertiente. No es algo que aquí estudiaremos, solamente el caudal que eroga uno u otro. En primera instancia, un vertedero de pared delgada, como vemos aquí en la figura, tengo un canal y tengo un vertedero. Si analizamos la ecuación de energía, la altura h sobre el vertedero está dada por el h minúscula más la carga de velocidad en la sección 0. Si la altura del vertedero W, o también pueden encontrarlo como P, depende del libro, es muy grande, la velocidad en 0 puede ser despreciable, asumirla como 0, entonces h nos queda igual a h, la altura de h mayúscula igual a h minúscula. Si aplicamos la ecuación de Bernoulli para cualquier línea de corriente entre la sección 0 y la sección 1 y analizando y despejando esa ecuación, suponiendo B en el punto 0 igual a 0, llegamos a la expresión que la velocidad para cualquier línea de corriente está dada por la raíz de 2g por h menos la altura de I del punto de análisis sobre el vertedero. El caudal estará dado por esta velocidad por la integral de la velocidad en toda esta área, digamos, donde se agrega un coeficiente mu que considera la contracción que aquí sufre la lámina vertiente. Si conocemos la forma que tiene este vertedero, integrando la expresión en toda esa área, puedo determinar el caudal. El ejemplo para un vertedero rectangular del ancho del canal sin contracciones es este que vemos aquí, donde el caudal es 2/3 de 2g por mu, el coeficiente mu, por el ancho por h a la 3 medio. Digo de concentración del todo canal. Si yo tengo un canal donde aquí tengo el vertedero, si yo hago un corte, hago una vista en corte de esto, yo tendré el canal, el talud del canal, y mi vertedero será este, el ancho del canal, esta expresión representa esto, y tendré mi línea de agua por aquí encima. Han visto en el teórico, ya veremos algunos ejemplos aquí, que no todos los vertederos son así, sino que podríamos tener
vertederos aquí rectangulares, podemos tener vertederos trapeciales, digamos, así, vertederos triangulares y demás formas. Aquí vemos algunos ejemplos. Aquí tenemos un vertedero rectangular con contracciones, donde el ancho del vertedero no es el mismo que el ancho del canal. Aquí tenemos un vertedero triangular, donde normalmente estos se utilizan para caudales menores, donde tengo una mayor variación del tirante a medida que cambia el caudal. Aquí tengo vertederos trapecial y aquí un vertedero particular, que es un vertedero proporcional o sutro, es conocido. El análisis de las ecuaciones de cada uno de estos vertederos los van a encontrar en el SOTEL. En el caso de los vertederos de pared gruesa, la cresta del vertedero no es una arista afilada y podemos clasificarlo en función de la relación entre el espesor o ancho que tiene, el largo que tiene el vertedero, y la carga sobre él. Si esta es menor a 0,67, el comportamiento del vertedero es igual a un vertedero de pared delgada, digamos. Aquí se produce un desprendimiento sobre la cresta y funciona como un vertedero de pared delgada. Caso contrario, la lámina vertiente se adhiere a la superficie del vertedero y cambia el funcionamiento. Si analizamos un vertedero nuevamente rectangular y el cálculo de su caudal, existe una expresión donde nos podemos, a partir de diferentes coeficientes, independizar si el vertedero es de pared gruesa o de pared delgada. Se comporta como vertedero de pared gruesa o pared delgada, donde el caudal unitario está dado por 2/3 por la raíz de 2g, por el coeficiente mu, por la altura a la 3 medio y por dos coeficientes, epsilon 1 y epsilon sub 2. Pueden encontrar el 2/3 por raíz de 2g expresado como 2,952. Este número no es adimensional, tiene dimensiones y son las que surgen de aquí, de la expresión de la gravedad. Si han analizado esta expresión, probablemente sea más fácil de recordar el porqué de esto y no el porqué de este número. Si bien hoy en día ustedes tienen todo para hacer los parciales, por ejemplo, tienen esto a disposición. Por otro lado, el coeficiente epsilon sub 1 es el coeficiente para vertederos de pared gruesa. El coeficiente epsilon sub 2 tiene en cuenta si la descarga es sumergida o no. Y mu es un coeficiente de descarga que depende de la relación entre la altura del vertedero W y su carga H. Epsilon 1 si el vertedero es de pared delgada, es decir, la relación entre el espesor y la carga es menor a 0,67, es igual a 1. Trabaja como un vertedero de pared delgada. Después, si esta relación varía entre 0,67 y 3, epsilon 1 lo calculamos con esta expresión que vemos aquí, 0,70 más 0,185 más la relación. En el caso que varíe entre 3 y 10, epsilon sub 1 varía de esta forma. El coeficiente para descarga sumergida, ya analizaremos un gráfico y una expresión en la filmina posterior. Y el coeficiente de descarga, mu, está en función de la relación entre como dijimos, la carga y la altura del vertedero con la expresión que aquí vemos. 0,611 más 0,08 de la relación entre H y W. Aquí vemos una curva y la expresión exponencial
de epsilon sub 2 ajustada por el ingeniero Domínguez, donde aquí tenemos la relación que existe entre el tirante, la carga y la carga agua. H' es la carga posterior al vertedero, digamos, y H es la carga sobre el vertedero cuando está ahogado, y aquí tenemos el valor de epsilon sub 2. Si la relación es alguno de estos valores fijos, lo podemos obtener de la tabla o lo podemos interpolar, pero esa interpolación no es lineal. Si aquí tienen la expresión por si hay que analizar esta interpolación. Con esos valores y esos análisis que hemos hecho, podemos hacer un ejercicio para determinar en caudal qué pasa sobre un vertedero rectangular en un canal de 0,60 metros de ancho, con una altura W de 0,30 metros, una altura de ola o una carga de 0,50, un espesor E de 1 metro y aguas abajo, una carga H' sobre la altura de la cresta de 0,1. Este es el nivel aguas abajo del vertedero. Y nos pide determinar el caudal para tres casos: para un vertedero de pared delgada que descarga de forma libre, para un vertedero de pared gruesa que descarga de forma libre, y para un vertedero de pared gruesa que descarga de forma sumergida o ahogada. En el primer caso tenemos los datos: el ancho, la altura del vertedero, la altura de la carga. El H' no nos es necesario porque lo considera descarga libre, y el espesor del vertedero tampoco, porque lo considera como dije de pared delgada. Entonces el caudal está dado por esta expresión que vemos aquí. Nosotros vimos la expresión del caudal unitario multiplicado por el ancho B, tenemos la expresión del caudal total, y debemos determinar conocemos H, conocemos G, conocemos B, debemos determinar los tres coeficientes. Mu, conocemos el valor de la carga de W, lo podemos calcular, nos da este valor que vemos aquí. Epsilon sub 1, como es de pared delgada, es igual a 1, y epsilon sub 2, como es descarga en forma libre, es igual a 1. Por ende, el caudal se calcula de forma directa con el valor de mu y nos da un valor de 0,466 metros cúbicos sobre segundo. Para el punto B, nos pide determinar el caudal considerando al vertedero de pared gruesa, por lo que la expresión es la misma que hemos utilizado, el mu es el mismo que hemos calculado, y debemos analizar la relación que hay entre el espesor del vertedero y la carga. Ese valor nos da igual a 2. Según lo que habíamos visto, si variaba entre 0,67 y 3, la ecuación a utilizar para el cálculo del epsilon sub 1 es esta que vemos aquí, que nos da un valor de 0,7925. El valor de epsilon sub 2 sigue siendo 1 porque la descarga es de forma libre, por lo que el caudal en este caso es de 0,369 metros cúbicos sobre segundo. Es un 79,2% del caudal que tiene un vertedero de pared delgada y de descarga libre. Hemos reducido un poquito más de un 20% el caudal erogado, solamente por cambiar el ancho del vertedero. Y en el punto C nos pide considerar el vertedero de pared gruesa y con descarga sumergida. El mu ya lo hemos calculado, la relación para el cálculo de epsilon sub 1 es el mismo que habíamos analizado, y el cálculo de para epsilon sub 2 está dado el gráfico que habíamos visto en función de la relación 1 menos H', que es la carga posterior al vertedero, sobre H, la carga en el vertedero, igual nos da 0,80. Si vamos al gráfico
o a la tabla, nos da que para un valor de 0,80 el valor de epsilon es de 0,96. Caso contrario, habría que interpolar. Si nos dan un valor entre medio, habíamos dicho que había que interpolar entre estos valores. Con el valor de epsilon sub 2 ya podemos calcular el caudal y nos da 0,354 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, si comparamos el caudal en C sobre el caudal en A, es un 76% del caudal total. Hemos perdido aproximadamente un 24% por un lado cambiar el ancho del vertedero y por el otro considerarlo de forma sumergida. Bueno, hasta aquí la clase de hoy. Repito, nos hemos focalizado exclusivamente en analizar, en determinar el caudal que se eroga a través de un vertedero y una compuerta, para luego agregarle a esto el cálculo de los perfiles y del flujo rápidamente y gradualmente variado en forma combinada. Así que como siempre estamos a su disposición en el foro para demás consultas. Así que buenas tardes y saludos.